¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas siempre tienen dinero y otras siempre están en problemas económicos? La diferencia no suele ser el sueldo, son los hábitos. Hoy vas a descubrir 5 hábitos silenciosos que mantienen pobre a la mayoría de las personas. Y lo peor es que muchos los hacen todos los días sin darse cuenta. Bienvenido a Código Billete, el canal donde desciframos las reglas del dinero que nadie te enseñó. El primer hábito que mantiene pobre a la mayoría de las personas es gastar primero y ahorrar solo si sobra algo. Parece algo pequeño, pero en realidad es uno de los errores financieros más grandes que existen. Muchas personas reciben su sueldo y lo primero que hacen es empezar a pagar cosas: comida, ropa, entretenimiento, compras pequeñas. Y al final del mes, cuando miran su cuenta, se dan cuenta de que ya no queda nada. Entonces dicen: el próximo mes voy a empezar a ahorrar. Pero el problema es que ese próximo mes casi nunca llega. Las personas que logran construir riqueza hacen exactamente lo contrario. Antes de gastar en cualquier cosa, separan una parte de su dinero para el futuro. Sí, escuchaste bien, separan una parte de su dinero para el futuro, aunque esa sea una cantidad pequeña. Porque cuando te pagas a ti mismo primero, el dinero empieza a trabajar para ti. El segundo hábito que mantiene a muchas personas atrapadas en problemas financieros es gastar dinero para impresionar a otros. Comprar cosas caras solo para aparentar éxito. Teléfonos nuevos cada año, ropa de marca, autos que realmente no pueden pagar. Muchas veces todo esto se hace solo para mostrar una imagen en redes sociales o para recibir aprobación de otras personas. Pero la realidad es que la riqueza verdadera casi nunca se ve desde afuera. Muchas personas que parecen ricas en realidad están llenas de deudas, mientras que muchas personas realmente ricas viven de manera mucho más simple de lo que imaginas, porque entienden algo muy importante. El dinero no se usa para impresionar, se usa para construir lo que todos queremos: libertad. El tercer hábito que mantiene pobre a muchas personas es nunca aprender cómo funciona el dinero. Durante años vamos a la escuela y aprendemos muchas materias: historia, matemáticas, geografía, prácticas de lenguaje y muchas otras. Pero casi nadie nos enseña algo fundamental para la vida: cómo administrar el dinero, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo evitar deudas peligrosas. Por eso, muchas personas trabajan durante décadas, pero aún así viven con estrés financiero. No porque sean malas trabajando, sino porque nunca recibieron educación financiera. La buena noticia es que hoy aprender sobre dinero nunca fue tan difícil.
La buena noticia es que hoy aprender sobre dinero nunca fue tan fácil. Aprender sobre dinero un solo video tan fácil. Un solo video, un libro o una buena decisión puede empezar a cambiar tu futuro financiero. El cuarto hábito que mantiene pobre a muchas personas es pensar únicamente en el presente. Muchas personas dicen cosas como: cuando gane más dinero empezaré a ahorrar, o más adelante voy a pensar en invertir. Pero el dinero funciona de una manera muy particular. Necesita tiempo para crecer. Incluso pequeñas cantidades de dinero pueden convertirse en algo grande si se les da suficiente tiempo. Las personas que entienden esto empiezan temprano. No esperan a tener mucho dinero. Empiezan con lo que tienen y dejan que el tiempo haga su trabajo. El quinto hábito que mantiene pobre a muchas personas no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la mentalidad. Muchas personas crecen creyendo que la riqueza es algo reservado para otros. Piensan que solo las personas con suerte, contactos o familias ricas pueden construir dinero. Entonces ni siquiera lo intentan. Pero la realidad es que muchas personas que hoy tienen éxito financiero empezaron exactamente desde cero. Sin dinero, sin contactos y muchas veces sin oportunidades. La diferencia es que decidieron aprender y cambiar sus hábitos. Porque la riqueza muchas veces no empieza con una gran cantidad de dinero, empieza con una decisión. Si reconociste alguno de estos hábitos en tu vida, no te preocupes. La buena noticia que te tengo es que los hábitos se pueden cambiar. Y cuando cambias tus hábitos, cambias tu futuro financiero. Suscríbete a Código Billete para aprender cada semana las reglas del dinero que nadie te enseñó. Y si conoces a algún amigo o compañero que esté pasando por alguna situación complicada, no olvides compartir el video y darle like.